Bueno, hoy día es viernes 26 de enero, el último viernes del mes, y vamos a empezar pues nuestra actividad. Ya estamos en la semana número 13, ¿no? Del avance del ciclo, este ciclo eh, especial, y vamos a trabajar hoy día diversos temas, historia del Perú. Vamos a trabajar todo lo que es el siglo XIX, ¿ya? Así que vamos a compartir. Ok, a ver, vamos a... Ok, entonces, hoy día vamos a trabajar lo que es todos los acontecimientos que ocurrieron principalmente en el siglo XIX de nuestra historia peruana, ¿no? Este siglo XIX va a lograr dar inicio con lo que se conoce como la famosa República, el establecimiento de la República. Acuérdense ustedes que nuestro país, al inicio, cuando San Martín llegó, pues había un debate sobre su forma de gobierno. Esto se conoce como el primer debate doctrinario entre aquellos que apostaban por la monarquía constitucional, que es San Martín, y aquellos que se oponían, entre los cuales estaban José Faustino Sánchez Carrión. Ya luego el Congreso Constituyente es aquel que va finalmente a definir en la primera constitución del país qué cosa viene a ser el Perú, una república. Pero el carácter de la República Peruana es una república unitaria, ¿ya? Es una república unitaria, indivisible, ¿no? Es decir, no es lo mismo hablar de una república federativa, como el caso de los Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos es una república federativa, o como el caso de Brasil, que son los Estados Unidos de Brasil, o como México, que se llama los Estados Unidos mexicanos, o como Argentina, ¿no? Que es la República Federal de Argentina, ¿no? Es decir, significa que hay una división interna y que tiene un nivel de autonomía, inclusive puede existir una reglamentación jurídica independiente a lo que corresponde a otro estado. Por eso que en los Estados Unidos pues existe pena de muerte en algunos estados, pero no en todos los Estados Unidos, ¿no? El Perú es distinto, es un estado unitario, una república unitaria, una república establecida por los sectores criollos, o los famosos criollos. Los criollos son los hijos de los españoles radicados en América. Estos criollos son los que van a impulsar el proceso de independencia, y cuando se da ya la libertad política, ¿no? Que se consigue con la batalla de Cucho, Bolívar se queda un tiempito más. Bolívar se queda hasta 1826, y ahí Bolívar pues intenta desarrollar sus proyectos, ¿no? Los proyectos de unidad que van a fracasar. Es ahí donde finalmente Bolívar decide retirarse y dejar pues a la posta a los peruanos. Irse del Perú, deja la posta a los peruanos, y ante este contexto de crisis, de inestabilidad generada por la guerra, de la desorganización de las élites criollas, pues finalmente se decide que el gobierno recaiga en los militares. Este fenómeno del militarismo va a ser importante porque gran parte de nuestra historia va a tener como protagonista a ellos. Esto va a ser estudiado por Jorge Basadre, que antes aparecía en los billetes de 100 soles. El gran historiador peruano, samarquino también, estudió pues la República del Perú. Tiene un libro bastante voluminoso, que es el que se encuentra en esa esquina del librero que ustedes ven, de que estoy señalando, exactamente en esta parte de acá.
¿ya? Esa parte es los textos de Basadre, ¿correcto? Que se conoce con el nombre de la historia de la República del Perú, que son 18 tomos, pero ahí hay una parte de estos tomos y la otra parte está por allá, ¿ya? No me acuerdo por qué lo puse así, pero bueno, 18 tomos editado por el Comercio, ¿no? Bueno, esta historia de la República del Perú de Basadre empieza a partir de la independencia, ¿no? Hasta 1933. Ese es el año de cierre de la investigación de Basadre, y Basadre va a darse cuenta de que en la historia del Perú los presidentes en su mayoría son militares. Entonces él va a dividir esta historia de la República del Perú según los diferentes militarismos, que existen, ¿no? Lo llama pues el primer militarismo, el segundo militarismo, el tercer militarismo, ¿no? Primer militarismo, segundo militarismo, tercer militarismo, ¿no? Hay 3 tipos de militarismos y hoy día vamos a estudiar el primero, ¿no? El primer militarismo, ¿no? El militarismo conocido también como el militarismo de la victoria, ¿ya? Esto va a ser llamado como el militarismo de la victoria. ¿Por qué se llama así? Porque es la etapa en donde nosotros ganamos a España, logramos ser independientes, ¿sí? Eso se conoce el militarismo de la victoria, ¿no? Ganamos la independencia y los militares que llegan a gobernar van a ser conocidos así. Inclusive, estos militares también se le va a llamar como los mariscales de Ayacucho, ¿ya? Se le va a llamar así, los mariscales de Ayacucho. Porque en su gran mayoría, estos militares que luego van a ser presidentes, en su mayoría luchan en las batallas de Junín y Ayacucho. Y cuando hablamos de mariscal, ¿no? Mariscal es un grado, pues, el mayor grado, ¿no? En el mundo militar es el de mariscal. Mariscal es aquel que ha ganado una guerra, ¿no? Se eleva, pues, a un grado de honor en el escalafón militar, ¿no? Entonces, mariscal es ya el grado de mayor realce, ¿no? Aquel que ganó una guerra se lleva ese tipo de nivel, ¿no? El grado de mariscal. Y bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Es lo que va a pasar. Estos mariscales son de Ayacucho porque ellos logran ganar a España, pues, en la batalla de Ayacucho. Bueno, vamos a empezar a analizar ese fenómeno que Basadre le llama el primer militarismo. A ver, el primer militarismo empieza a partir del año 1827, y termina en 1872, ¿correcto? Empieza a partir del año 27 y termina en el año 72. En el 72 se produce una rebelión. Una rebelión. Esta rebelión son de unos hermanos. La famosa rebelión de los Gutiérrez, ¿no? Ustedes han escuchado de estos Gutiérrez que lograron secuestrar al presidente Balta, que son 4 hermanos: Marcelino, Marceliano, Tomás y Silvestre. Eran 4 hermanos Gutiérrez, los 4 son coroneles, y estos coroneles secuestran al presidente Balta, luego lo matan, la gente de Lima se va a sublevar, ¿no? Estos Gutiérrez van a hacer, termina muy mal, ¿no? Esta rebelión con el levantamiento de la población limeña. Entonces, con ese hecho culmina este primer militarismo. Este primer militarismo se divide en 2 momentos: el caudillismo militar, ¿correcto? Y luego la segunda etapa se llama la prosperidad falaz, ¿correcto? Entonces vamos
por partes. Vamos a hablar del primer militarismo en su primer periodo, que es el caudillismo militar. O también se le llama la República Temprana. Se llama la República Temprana. ¿Correcto? Bueno, acá vamos a ver las características de lo que pasa en el país durante esos años. Características que se dividen en características políticas, sociales, económicas, ¿ya? Y luego vamos a analizar los gobiernos. Políticamente, predominan los jefes militares, los presidentes son jefes militares, que van a estar disputándose por el control del Estado, ¿no? Es la época de los caudillos, como dice el término, ¿no? ¿Qué es un caudillo? Bueno, el caudillo no es cualquier persona. Ser caudillo eh, va a tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, una característica del caudillo es el carisma, ¿no? El carisma, ¿no? Ser una persona carismática, ¿no? El carisma. Es una persona carismática, que es el carisma, caer bien, ¿no? A la gente, ¿no? Esa es la característica del caudillo. Otra característica del caudillo es la empatía. ¿Qué significa ser empático? Lograr generar una identificación con las demandas de un grupo de personas. O sea, me identifico con lo que el caudillo dice, ¿no? El caudillo dice, hay que establecer la pena de muerte. Y la gente está de acuerdo con la pena de muerte. No lo dice porque, en cierta forma, de repente tiene temor de ser visto como malo en su propuesta, pero cuando ve una persona, un político que dice, hay que establecer la pena de muerte, la gente lo sigue, porque se siente identificado con lo que él dice, con la propuesta que él plantea. Eso significa empatía. Bueno, inestabilidad política, ¿sí? Una característica de ese periodo es la fuerte inestabilidad, constantes guerras civiles, golpes de Estado, cambios de constitución. Vamos a tener varias constituciones en este periodo. En menos de 15 años, como 3 gobiernos pendulares entre liberales y conservadores. Ajá. Esta parte de liberales y conservadores es interesante conversar, ¿ya? Vamos a utilizar nuestro borrador, ¿ya? Nuestro borrador, para explicar qué diferencia hay entre liberales y conservadores. A ver. Entonces, este borradorcito, vamos a diferenciar. Y este es parte del segundo debate doctrinario, que es el pleito famoso entre liberales versus conservadores. Usted dirá, profesor, ¿y cuántos debates doctrinarios hay? Bueno, hay 3, ¿ah? 3. Bueno, los liberales son aquellos que van a defender el descentralismo, el desarrollo de las provincias, el desarrollo de las provincias. Van a defender el Congreso. Ellos plantean que el Congreso debe estar por encima del Poder Ejecutivo, ¿no? Un parlamentarismo. Y el Ejecutivo, esto significa que el Congreso, perdón, debe estar por encima, debe tener mayor, el Congreso está por encima del Ejecutivo. ¿Sí? Bueno, esas son las características de los liberales. Mientras que los conservadores plantean lo contrario. Si acá plantea el descentralismo, este es el centralismo.
que acá plantea el desarrollo de las provincias, acá la defensa de la capital. Que acá despiden del parlamentarismo, esto es el llamado ejecutivo fuerte. Y acá se entiende que es el ejecutivo el que está por encima del Congreso, ¿no? Entonces ahí tenemos el segundo debate doctrinario entre liberales y conservadores. Otra cosa que también hay que mencionar, una característica más, el liberalismo defiende mucho el Estado laico. ¿Qué cosa es el Estado laico? El Estado laico es aquel que el Estado no se compromete con ninguna religión. En el caso de los conservadores, la defensa del catolicismo. La defensa del catolicismo, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el segundo debate doctrinario y es una característica política que se da en esta primera parte de la República, del primer militarismo. Características sociales. La élite criolla está muy débil, se mantiene la esclavitud, se mantiene la explotación indígena, no varía mucho con respecto a la independencia. Y con respecto al tema de las fronteras. Como sabemos, luego de la independencia, existen las intendencias, ¿no? Arequipa, Puno, Cusco, Ayacucho, Junín, Lima, ¿no? La Libertad. ¿Ya? Esas son las intendencias que luego van a ser las bases de los departamentos, ¿ya? Los departamentos. Pero hay un tema, ¿no? Un tema que está vinculado con la Gran Colombia. La Gran Colombia va a interesarse por territorios del Perú, ¿no? Que es Jaén y Maynas, ¿no? Jaén y Maynas. Entonces, para poder establecer que estos territorios son de nosotros, se van a establecer un criterio para las fronteras. Para esos hay dos criterios, ¿no? Para establecer esas fronteras, especialmente en el norte, ¿no? Principios de uti possidetis, que está vinculado a un término en latín, uti possidetis, yo poseo, yo tengo, que propone conservar los territorios coloniales establecidos hasta antes de 1810, los títulos coloniales. Y si no hay ningún tipo de situación controversial, es decir, si esos sectores, ¿no? Donde se reclama esos territorios quieren ser parte del Perú o su efecto quieren ser parte del otro país, entonces se va a lograr establecer el criterio de la libre determinación de los pueblos, donde la voluntad de un pueblo debe respetarse, ¿no? Entonces, acá se encuentran dos principios vinculados al tema de las fronteras, al tema del territorio que corresponde al Perú. El criterio del uti possidetis, los títulos coloniales, y el criterio de la libre determinación de los pueblos. Este criterio de la libre determinación de los pueblos es el que vale más, que tiene mayor valía, ¿no? Que tiene mayor presencia, ¿no? Acuérdense de esa frase, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Vox populi, vox Dei, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios y por lo tanto el principio más importante, ¿correcto? Va a ser el principio de la libre determinación de los pueblos, es el que vale más, ¿ya? El que vale más. ¿Correcto? Muy bien. Eh, Continuamos. En economía. Bueno, luego de la independencia, la situación va a ser crítica, hay una recesión económica, hay una crisis. Los principales fuentes de ingresos económicos del Estado son el tema de las aduanas, los aranceles y el tributo indígena, que está vinculado al tema del tributo en monedas, ¿no? Los modelos económicos que también se van a empezar a desarrollar son dos. Un modelo que defiende el libre mercado, el librecambismo, frente al modelo proteccionista. Bueno, en esta imagen, ¿no? Dice, el periodo post-independencia estuvo definido por los mandatos de los caudillos. Esto fue inevitable debido a la impracticabilidad de las constituciones, que son muy diversas, y a la falta de consenso político luego de la expulsión de la administración española. Había un total desconcierto, total inestabilidad, ¿no? Bueno, sigamos.
Presidente. Tenemos Lamarr, ¿no? Él es liberal, elegido por el Congreso. José Lamarr, presidente del año 27 al 29. Agustín Gamarra, que es conservador. Conservador. Luego sigue Luis José Orbegoso, del 33 al 35. Este es parte liberal. Y luego del 35 al 36, Felipe Salaverry, que este parte es conservador. Muy bien, a ver, veamos. Cosas importantes cada uno. Bueno, Lamarr aplicó medidas proteccionistas en favor del mercado local, promulgó la Constitución Liberal de 1828, que es la que reemplaza a la Constitución del 23, donde se defiende el parlamentarismo. Durante la época de Lamarr, el Perú ocupa Bolivia, ¿no? Ocupa Bolivia, apoyando a los liberales bolivianos, expulsando pues a Sucre del poder. Sucre era el lugarteniente de Bolívar. Y en respuesta a esta situación, vamos a entrar a una guerra con la Gran Colombia, la primera guerra internacional que se desata, ¿no? Iniciándose, ¿no? Recién el Perú estaba empezando, ¿no? A gatas, ¿no? Estaba gateando. La primera guerra que el Perú va a tener de carácter internacional es la guerra con la Gran Colombia. Ahí en esa guerra no nos va a ir muy bien. Vamos a firmar un convenio, el convenio de Girón, con respecto al cese al fuego, ¿no? Un cese al fuego. Pero mientras que están ocurriendo estas situaciones del proceso bélico, habrá un golpe de Estado. Ese golpe de Estado lo encabeza Agustín Gamarra, que es el líder de la oposición conservadora, que derroca a Lamarr por golpe de Estado. Él, desde su perspectiva, pone fin a la guerra con la Gran Colombia, ¿no? Este fin de la guerra con la Gran Colombia termina con la firma de un tratado, el Tratado de la Reagual. La Reagual. Ahora, en ese contexto, también hay que recordar que la Gran Colombia estaba en proceso de separación. Bolívar nunca va a llegar a lograr hacer que la Gran Colombia se mantenga, ¿no? Y la Gran Colombia se divide en tres, lo que es Venezuela, Colombia y Ecuador. El Tratado Pando-Noboa es un tratado en donde se va a reconocer la existencia de Ecuador. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué la necesidad de reconocer Ecuador? Porque Ecuador es el territorio que se separa de Colombia o de la Gran Colombia, igual que Venezuela, ¿sí? Y por lo tanto Ecuador es el que tiene un poquito más de conflictos con nosotros por el tema de Jaén y Maynas. Ahora, en la época de Gamarra, periodo presidencial, que según establece la Constitución, es de 4 años, ¿ya? Los presidentes van a gobernar 4 años. El único que culmina completamente su periodo es Gamarra, 4 años. Esos 4 años son años de inestabilidad, hay constantes intentos de golpes de Estado, levantamientos liberales. Gamarra empieza a sofocarlos, viaja constantemente a provincia para sofocar estas rebeliones, inclusive deja a su vicepresidente Gutiérrez de la Fuente, pero en realidad Gamarra más confiaba en su mujer, ¿no? Su mujer va a también tener un papel clave en la política de ese tiempo, ¿no? Es Francisca Zubiaga de Gamarra, ¿no? La mariscala, se llama la mariscala, ¿correcto? Bueno, al final, estos levantamientos liberales y este autoritarismo de Gamarra hace que en el Congreso surge una oposición fuerte, encabezada por Francisco de Paula González Vigil, un cura que era congresista, que lanzó una frase muy famosa, ¿no? Cuestionando al autoritarismo de Gamarra. Esa frase que se llama "yo debo acusar, yo acuso", ¿no? Sí. Yo debo acusar, yo acuso. Bueno, terminando el gobierno de Gamarra,
entra al poder Luis José de Orbegoso, que ya hemos mencionado, es liberal, afrontó también una dura oposición conservadora, encabezada por Pedro Bermúdez, que era un lugarteniente de Gamarra. Pedro Bermúdez impulsa un ataque a este gobierno, pero Orbegoso lo detiene, ¿no? Y se logra conciliar, se logra evitar que se mantenga ese intento de golpe, y simbólicamente, ¿no? Lo que hace Orbegoso es, junto con las tropas de Bermúdez, simbólicamente se abrazan como expresión de cordialidad. Ese abrazo se da en una zona de la sierra que se llama Manquihuayo, ¿no? Y a eso se conoce como el abrazo de Manquihuayo. Pero aparte de Gamarra y Pedro Bermúdez, que era su lugarteniente, en Arequipa se había levantado un jovenzuelo, ¿no? Con solamente 27, 28 años de edad, que es Salaverry. Salaverry se autoproclama gobernante, tiene apoyo y logra desplazar a Orbegoso. Y Orbegoso, liberal, empieza a buscar apoyo, ya no tanto dentro de los sectores políticos peruanos, sino pide apoyo al país sureño, al país altiplánico del sur, que es Bolivia, Santa Cruz, como una especie de solicitud ante el apoyo peruano que años antes hizo la mar cuando él mandó tropas a Bolivia y desplazó a Sucre, ¿correcto? Entonces ahora los peruanos toca ser apoyados por Bolivia, entonces pide pues apoyo a Santa Cruz. Salaverry gobierna de manera dictatorial, él es una persona opositora a la Confederación, que es un proyecto que ya los liberales peruanos y bolivianos empiezan a lograr buscar concretar, y las fuerzas bolivianas entran a Perú en apoyo del presidente legítimo Orbegoso y derrotan a Salaverry en la batalla de Socabaya, y en la plaza de armas de Arequipa Salaverry va a ser fusilado. Salaverry también hay que recordar que en ese tiempo él había establecido la pena de muerte, ¿ya? Bueno, sigamos. Después de Salaverry viene el proyecto de la Confederación. La Confederación Peruano-Boliviana dura 3 años, del 36 al 39. El principal líder de la Confederación va a ser Andrés de Santa Cruz, que se proclamó protector de la Confederación. Esta es la bandera de la Confederación, donde están los escudos de Bolivia y Perú juntos. Y para hablar de esta confederación, el Perú se divide en dos. Se crean 3 estados: el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. 3 estados, ¿no?, que se van a unir bajo este proyecto de la Confederación. Confederación. A diferencia de la Federación, ¿sí?, la Confederación tiene una característica de que sus estados pueden separarse cuando lo deseen. La diferencia con la Federación, que una república federativa, es si un estado se separa de los demás, está cometiendo una secesión. Hay que recordar que en los Estados Unidos habrá una guerra, la Guerra de Secesión Norteamericana. Esta guerra va a enfrentar a los estados del sur con los estados del norte. Ustedes de repente han escuchado, ¿no? Bueno, entonces, vamos a explicar. ¿Qué buscaba la Confederación? La Confederación buscaba integrar no solamente políticamente, sino también económicamente a Perú y Bolivia en una sola entidad. Pero también la Confederación buscaba tener una hegemonía comercial en el Pacífico, ser líder comercial en el Pacífico, obtener esa hegemonía comercial desplazando a su principal rival, que era Chile, y también Argentina, ¿ya? Vamos a poner acá Chile y Argentina. Chile y Argentina. ¿Mm? ¿Cuáles son las características? Se va a instituir la Confederación en el Congreso de Tacna, ahí se crean los 3 estados, Santa Cruz va a ser el protector de la Confederación,
Santa Cruz es boliviano, protector de la Confederación, autoritario en lo político y liberal en lo económico. Se establece la ley fundamental, donde se adopta las bases federales, pero esto solamente es un término que se utiliza. Acuérdense que el nombre es confederación y tiene las características de lo que comenté. Un estado puede separarse cuando quieran, ¿no? Cuando quiere, y a diferencia del otro, ¿no? Como ocurrió en los Estados Unidos. Las principales medidas. Lo que se va a buscar es romper con el monopolio que se tiene con Chile, ¿no? Chile tenía pues cierto prestigio en el comercio, se busca romper ese monopolio bilateral, y es ahí donde los confederados van a crear la política de puertos libres. 5 puertos libres, ¿no? 5 puertos libres, uno es Arica, otro es Cobija, otro es el Callao, por ejemplo, donde estos productos son los productos que llegarán a estos puertos estarán exonerados de aranceles. Esto tenía un interés, atraer el capital extranjero, especialmente inglés. Sí, el proyecto de la Confederación Boliviana es un proyecto en donde los confederados quieren tratar de tener bastantes relaciones económicas con los ingleses. Inglaterra. Bueno, obviamente habrá gente que se opone. Sectores conservadores peruanos, especialmente del norte y de Lima, se oponen al proyecto. Y los países afectados comercialmente van a ser Argentina y principalmente Chile. En Chile había un político que empieza a aparecer que se llama Diego Portales. Diego Portales es un político chileno que dentro de esta historia de la Confederación buscará pues cuestionar, ¿no?, este proyecto de la Confederación, pero también buscará que Chile tenga un predominio, ¿no? Un predominio en el Pacífico. Diego Portales sustenta teóricamente, ¿no?, los objetivos de largo plazo que tiene Chile, ¿no?, de dominar el Pacífico. De ahí viene el tema que vamos a hablar después, ¿no?, que es la guerra con Chile. Bueno, los sectores conservadores peruanos, los que podían, se escaparon de la Confederación. Ahí está Gamarra, está Vivanco, ¿correcto? Castilla inclusive. Ellos están recluidos en Chile. Y Chile lo que hace es crear las campañas restauradoras. 2 campañas restauradoras para acabar con la Confederación. Estas campañas van a ser organizadas por Chile. La consideró un obstáculo para su hegemonía en el Pacífico Sur. Esta es la doctrina Portales. Tuvo el apoyo de los emigrados peruanos chilenos, emigrados peruanos en Chile. Ahí está Vivanco, está Castilla, está Gamarra. La primera campaña restauradora va a ser dirigida por Blanco Encalada. Se dio una victoria de los confederados en Arequipa, en la batalla de Paucarpata. Inclusive se firmó un tratado, el Tratado de Paucarpata, donde los confederados vencen a la primera campaña restauradora. Chile desconoce el tratado y envía la segunda expedición, dirigida por Manuel Bulnes, acá apoyada por Gamarra, apoyada por Castilla, y los confederados van a ser derrotados en la batalla de Yungay en 1839. Bueno, ahora entra Gamarra. Gamarra, conservador. Gamarra va a lograr ser presidente del Perú después de esta etapa de la Confederación. Durante la época de Gamarra se va a dar la Constitución Conservadora del 39 en la ciudad de Huancayo. Esto también se conoce como la Constitución de Huancayo. El periodo presidencial acá aumenta. Ya no es de 4 años, sino será de 6. ¿Ya? El periodo presidencial para ese periodo es de 6 años. Como recordar, Constitución de Huancayo, el periodo presidencial es 6 años. 6 años. Gamarra intenta invadir Bolivia, pensando que Bolivia tanto quiere estar con nosotros, vamos a invadirla. Y en ese intento de invadir Bolivia, Gamarra muere en la batalla de Ingavi, ¿no?, como aparece en esta imagen.
Además, Gamarra inicia la venta del guano, ahorita vamos a hablar del guano, a través de un contrato de alquiler de islas, el contrato Quirós, modalidad arriendo, ¿no? Se va a arrendar las islas de Chincha. Después de la muerte de Gamarra, entramos a un periodo de fuerte inestabilidad que va a durar entre el 41 y el 45. Inestabilidad donde hay una serie de presidentes, constantes golpes de Estado, y más o menos cierta estabilidad se va a dar al final con Manuel Ignacio de Vivanco, quien creó un gobierno parecido al periodo de la Revolución Francesa, conocido como el Directorio. Es un gobierno conservador y autoritario, buscó la modernización del Estado, y Vivanco va a ser derrotado por Ramón Castilla en la batalla de Carmen Alto. Vivanco encabezó el directorio con el rótulo de Supremo Director de la República, instaurando una especie de despotismo ilustrado republicano. Desde su óptica, solo a través de la mano dura del gobernante se podría modernizar el Estado. Bueno, entonces este es el primer periodo de la época conocida como el caudillismo militar o la República Temprana, etapa inicial de lo que viene a ser el primer militarismo. Bien, hasta ahí no sé si tienen alguna duda o consulta, si no, digan que todo está conforme. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Si no digan conforme o lo escriban por el chat, todo claro. Ok. Ah, acá creo que hay preguntas. A ver. Claro, sí, estabas hablando, Oscar, de la famosa rebelión de los Gutiérrez. Sí, dos de sus hermanos son linchados públicamente y colgados desde las torres de la catedral, ¿correcto? Eh, ¿Cómo surgen las demás provincias? Bueno, ese es parte de todo un desarrollo histórico, ¿no? No surge de la noche a la mañana. Los departamentos van a aparecer poco a poco, ¿no? Mm. Ok, perfecto. Vamos entonces a seguir. Prosperidad falaz. La propiedad falaz va a ser conocida como la República del Guano. ¿Qué es el guano? El guano es la deposición fecal de las aves, del litoral. Es un recurso abundante que aparece en las islas, ¿no? Es un recurso que tiene muchas propiedades, propiedades vinculadas al tema de la agroindustria. Recordar el contexto en el cual nos encontramos, el contexto de la revolución industrial. La revolución industrial. Entonces hay una área de esta industria que requiere mucho el tema del guano, como un abono, ¿no? Para poder lograr generar, digamos, riquezas, ¿sí? ¿Sí? Riquezas que van a permitir, pues, beneficiar, pues, a la agroindustria. Es un recurso abundante, con fuerte demanda en el exterior, especialmente europeo, ¿correcto? Requería inversión mínima de mano de obra, en este caso, los que van a explotar el guano, o sea, la mano de obra que se obtiene son de chinos, los chinos. Se va a fomentar la migración asiática, época de Castilla. Se fomenta la llegada de los chinos, los famosos culís. Los chinos van a llegar para trabajar en tres áreas, ¿ya? En las haciendas azucareras, en las islas guaneras y para que construyan las vías de los ferrocarriles, las vías férreas, ¿ya? Para eso llegan los chinos. Repito, para explotar el guano en las islas, para trabajar las haciendas azucareras y para poderlo construir las vías férreas. ¿Cuáles son los sistemas de venta? Pues es arrendamiento, alquiler, la venta directa,
las consignaciones, que es la venta indirecta a través de, ¿no?, casas comerciales, y el monopolio, ¿no?, una venta exclusiva a través de un contrato que se da con la casa comercial Dreyfus. Acá, por ejemplo, se establece el sistema de venta del guano, que es el más conocido, es el consignatario, ¿no? El Estado otorga los yacimientos de guano a un consignatario. El consignatario, ¿correcto?, va a lograr explotar los yacimientos, va a vender el guano, el Estado le da una comisión, evidentemente por la venta del guano. El guano obtiene ganancias y las ganancias, parte de esas ganancias, va para el Estado, ¿correcto? Acá en este mapa se ve las islas más famosas, las islas de Chincha, ¿no?, donde se va a concentrar la mayor cantidad de guano. Estas islas de Chincha se encuentran al frente de Paracas, ¿no? De Paracas, de la famosa cultura Paracas. Nosotros vemos la península de Paracas, ¿sí? En esta parte está la península de Paracas, acá está Cerro Colorado, por ejemplo. Entonces acá aparecen unos barcos el día de hoy que te hacen un tour a las Islas Ballestas para que veas tú las focas marinas. Pero si tú le dices al encargado de esos barquitos, de esos yates, de esas lanchas, ¿no?, que puedas tú conocer las islas de Chincha, que están más al norte, ¿no? Se divide en tres: islas de Chincha Norte, islas de Chincha Centro y las islas de Chincha Sur. Ahí se van a encontrar el recurso abundante del guano. Acá está una imagen de las islas de Chincha. Características de la prosperidad falaz. Políticamente, ya hay un equilibrio del Estado. El Estado se fortalece. Eso no significa que no está exento de guerras civiles, pero ya no son tan constantes como en la etapa anterior. Otra característica importante es que se expande la burocracia. ¿Qué es la burocracia? Los trabajadores del Estado. Castilla es el responsable de eso, ¿no? Castilla va a permitir que haya mayor funcionarios públicos. Se contrata a muchas personas para que trabajen para el Estado. Se expande la burocracia. Características económicas: hay muchos ingresos, evidentemente, del Estado, pero esos ingresos no permiten el desarrollo. ¿Por qué? Porque habrá mucho gasto público en los sueldos de los burócratas y corrupción. Que la corrupción es el aprovechamiento de un cargo público para un beneficio personal, ¿correcto? Así que Basadre no se había equivocado por denominar a este periodo con el nombre de prosperidad falaz, porque se le llamó así. Prosperidad falaz es algo aparente, algo falso, ¿correcto? Falso. Socialmente, hay sectores peruanos que también van a vender el guano. Esos sectores peruanos incluso se van a agremiar, van a formar la Sociedad Nacional de Consignatarios del Perú, generando las condiciones para que aparezca una oligarquía comercial guanera, ¿sí? También empieza a aparecer gente extranjera en Perú. Se da la llegada de los chinos, ¿sí? Los chinos. Los chinos llegan principalmente de la zona de Cantón, de un puerto, Cantón, la provincia que está cerca del mar, Cantón. Pero también en la época de Rufino Echenique empiezan a llegar europeos, alemanes, austríacos, a colonizar la selva. Se coloniza la selva. Se cree que los europeos van a traer la modernidad, van a traer la civilización. Entonces, eso hace pensar que la selva iba a tener un progreso muy fuerte, y para eso va a llegar gente de estos lugares. Zonas de la selva donde van a vivir los europeos, está pues Posuso, Oxapampa, no sé si usted ha escuchado, Posuso, Oxapampa, ¿sí? Son los lugares donde van a llegar a vivir los europeos. Y habrá profundas brechas sociales,
¿sí? Desigualdad, una característica que no es algo solamente usual de la época de la propiedad falaz, sino casi de toda nuestra historia. Gobiernos. Primero el gobierno de Ramón Castilla. Castilla es conservador. Conservador. Castilla es presidente del 45 al 51. Se va a dar el primer presupuesto nacional. Se empieza a pagar la deuda externa e interna con una ley. Esta ley se llama la Ley de Consolidación. Ley de Consolidación. Se empieza a vender el guano a través del sistema de consignaciones. El primer contrato se va a llamar contrato Gibbs. Se propicia la llegada de los chinos, los culis, ya lo comenté. Se va a construir el ferrocarril Lima-Callao. Se compra el primer barco a vapor de guerra, que le vamos a llamar RIMAC. Se da un reglamento de instrucción pública, el primer reglamento de instrucción pública, y se da el tercer debate doctrinario. Tercer debate doctrinario entre liberales y conservadores, donde se va a discutir si los analfabetos pueden votar. Y ahí viene pues unos términos que ahorita lo vamos a colocar, son del borrador. Vamos a subir por acá. El tercer debate. Entre los liberales, conservadores, pero acá va a ser entre aquellos que defienden la soberanía popular versus la soberanía de la inteligencia. ¿Qué significa la soberanía popular? Pues la defensa de la ciudadanía. La ciudadanía. Para todos. ¿Sí? Todos somos ciudadanos, sin ningún tipo de diferencia. Mientras que la soberanía de la inteligencia es la defensa, sectores ilustrados. Ilustrados. Aquellos que van a, digamos, ser intelectuales, es como un pensamiento socrático, platónico, ¿no? Que es el tema de un gobierno de los más cultos, el gobierno de los sabios, ¿sí? Esta defensa liberal va a estar protagonizada por los hermanos Gálvez y por un tal Benito Lazo. Mientras que los conservadores van a ser defendidos por Bartolomé Herrera, un personaje bastante importante en la historia. Inclusive va a ser ministro. El lugar donde se va a difundir estas ideas es el Colegio Guadalupe. Y acá es el Real Don Victorio de San Carlos. Muy bien. Entonces, ese es el tercer debate doctrinario. Bueno, acá está Castilla, acá está un chino, ¿sí? Llegada de los chinos lastimosamente van a ser explotados y su condición va a ser de esclavitud. Complicado. Acá está un barco de vapor de guerra, el Rimac, y acá aparece una caricatura donde Castilla está como que bailando, prendiendo este alumbrado. En la época del gobierno de Castilla también se da el alumbrado público a gas, y acá está el ferrocarril. ¿Mm? Echenique.
Se firma el Tratado de Herrera, La Ponte y Ribeiro. Este tratado es con Brasil. Con Brasil. Con Brasil. En este tratado se permite que nosotros podemos navegar por el Amazonas brasileño, pero a cambio de ceder territorios a ellos. También se va a dar un contrato para llegar a los alemanes y austriacos a la selva. Este gobierno es el de mayor corrupción. De parte es un corrupto, gran corrupción. El gobierno más corrupto de todos es el Rufino Echenique. Estalla un escándalo, que es el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Va a crear acreedores falsos. Ante esto, Castilla se subleva, se da una revolución liberal, hay una guerra civil entre Castilla y Echenique. Castilla busca respaldo popular, eliminando el tributo indígena y aboliendo la esclavitud. Por ejemplo, acá vemos una caricatura donde se muestra a Echenique, ¿no?, y a su ministro Juan Torrico succionando la hacienda pública al Estado peruano. Esta vaquita flaca, famélica, es el Estado peruano. Y otra caricatura donde vemos a un Castilla que está liberando a los esclavos y también está aboliendo el tributo indígena. Castilla otra vez va a ser presidente. Castilla tiene dos tendencias. Una es liberal y la otra es moderada. Y eso se representa en las constituciones que él va a elaborar en su gobierno. La Constitución del 56, liberal, y la Constitución del 60, moderada. Una Constitución del 60 que es la que tiene más duración. Más duración. La Constitución del 60 dura más, 60 años, hasta 1920. Y esta Constitución del 60 termina con el periodo presidencial de 6 años. Ahora el periodo presidencial vuelve a ser 4. Habrá una guerra contra Ecuador. Se va a firmar el Tratado de Mapasingue, ¿no? Un tratado que en realidad no beneficia ni a Ecuador ni Perú, es como un empate. Se firma una convención fluvial del Amazonas. Se da el alumbrado a gas, se va a difundir el alumbrado a gas, agua potable, se crea el mercado central y se construye el ferrocarril Lima-Chorrillos. Luego viene Miguel de San Román, que muere muy tempranamente en la presidencia, del 62-63, establece el sistema bimetálico monetario, sol de plata, sol de oro, y adopta el sistema métrico decimal, que es un modelo norteamericano. Y entramos a la guerra contra España, 65-66. La guerra contra España se da cuando gobierna el vicepresidente de Miguel de San Román, que fallece tempranamente, que es Juan Antonio Pezet. ¿Por qué se da la guerra contra España? Bueno, Europa quiere expandirse, España quiere recuperar sus excolonias, hay un interés por la riqueza aduanera, ¿no? Negativa de España en ratificar la independencia. Se plantea que hay una deuda impaga que se había planteado en la capitulación de Ayacucho. Los pretextos para poder impulsar esta guerra es el incidente de una hacienda, Talambo, donde muere un español. Inclusive España quiere mandar un comisario regio para poner justicia. Estos comisarios regios son solamente funcionarios que pueden regir en una colonia española, y Perú no es una colonia española. Pero hay que recordar que también se había permitido el ingreso de una flota naval española supuestamente para hacer investigaciones científicas, ¿no? La expedición científica española estaba navegando por los mares y se apodera de las islas de Chincha. Se firma un tratado, que es el Tratado Vivanco-Pareja, para pedir que España abandone las islas de Chincha, y el Perú compromete en pagar la deuda que se había generado en la independencia, generando un rechazo popular y la sublevación de militares encabezados por Mariano Ignacio Prado. Prado desplaza a Pezet
y entramos a su gobierno, que es de 1865 a 1868. El Perú se une con Ecuador, se une con Bolivia, se une con Chile, firmando la Cuádruple Alianza y declarando la guerra a España. Se produce el combate adaptado, se produce el bombardeo español sobre Valparaíso y ganamos en el combate famoso del 2 de mayo, nuestra segunda independencia en 1866. Pero después de esta segunda independencia, la crisis económica se presenta nuevamente en el país. Consecuencias de la guerra con España: se consolida la independencia, crisis económica e endeudamiento, como mencioné. También hay sublevaciones contra Prado, Tiscaseco y Balta, y esto genera la renuncia del presidente. Hay elecciones presidenciales y entramos al último presidente del primer militarismo, José Balta. El coronel José Balta, presidente del Perú, 1868-1872. Ante la deuda externa, el gobierno decide firmar un contrato con una casa comercial judía francesa, Trato Dreyfus, otorgándole monopolio urbano a esta casa comercial para que se pague la deuda externa, y se logra pagar la deuda externa bajo la garantía del guano, pero también se hacen nuevos préstamos como garantía el guano. ¿Sí? Y con este tema de los préstamos nuevos, se inicia un plan de construcción de ferrocarriles, donde aparece un famoso ingeniero norteamericano, que es el que impulsa los proyectos de las vías férreas, que es Henry Meigs. Meigs era conocido como un gran estafador, como un timador, ¿no? Había logrado aprovechar de este interés de la construcción de ferrocarriles. El Perú se endeuda nuevamente y Meigs es acusado de corrupción por haber sobrevalorado los costos de los ferrocarriles. Hay crisis política, producto del triunfo del Partido Civil. Se va a formar un partido, el primer partido político de la historia. Ganan los civilistas. Los civilistas eran los ex consignatarios peruanos. Se produce la sublevación de los hermanos Gutiérrez para impedir que los civilistas tomen el poder y matan al presidente Balta, ¿no? Bueno, Balta también durante su época impulsó medidas interesantes. Por ejemplo, él construye el Parque de la Exposición, ¿sí? Es una de las obras más emblemáticas del gobierno. Hoy día este Parque de Exposición es el Parque de Lima, ¿correcto? Donde está el Museo de Arte. También se construye el Hospital 2 de Mayo, que está por la estación Grau del tren eléctrico, ¿sí? El Hospital 2 de Mayo fue el primero que contó con las comodidades y el equipamiento de un hospital moderno. Y bueno, el contrato Dreyfus se aprobó en 1870 por un periodo de 5 años. Y con él termina el primer militarismo, ¿no? Esta segunda etapa conocida como la prosperidad falaz. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Cómo estamos? Dice, profe, por qué no vinieron italianos en cantidad al Perú como en Argentina? No, sí llegaron italianos, sí han llegado italianos, pero los italianos llegaron por su propia cuenta. No es que haya un convenio del Perú con Italia para que vengan, ¿no? Los convenios son ya acuerdos donde se dan facilidades para que estas personas trabajen. Por ejemplo, los chinos. Los chinos venían con la intención de que el Perú le daba chamba, ¿no? Y trabajaban, como dije, ¿no? En las islas guaneras, en las haciendas azucareras o en su defecto en la construcción de vías férreas. En el caso de los europeos, como alemanes y austriacos, es igual. Son convenios que se dan para poder lograr, ¿no?, que estos alemanes y austriacos vivan en la selva y traigan la modernidad. Los italianos vienen por su propia cuenta. Italia va a migrar. La migración italiana se da en toda Latinoamérica. Se da en Argentina con mayor fuerza porque es el país que está más pegado para el Atlántico. Si el Perú estuviera pegado al Atlántico, es muy probable que la presencia argentina, la presencia de italianos en esta zona se incrementaría, pero nosotros no estamos ubicados al lado del Atlántico, estamos ubicados al otro lado, en el Pacífico. Por eso que ocurre esa situación, ¿no? Había mucha discriminación, desigualdad,
Y eso que ya éramos independientes. Claro, sí. La esclavitud se va a abolir recién con Castilla, en 1854. Pero hay que recordar que Perú se adelantó inclusive a Estados Unidos. Estados Unidos todavía se va a demorar un poquito tiempo, más que el Perú, en abolir su esclavitud con Abraham Lincoln. Sí, luego de la independencia vamos a depender mucho de Inglaterra. ¿Es correcto? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Si no, digan conforme para seguir avanzando. Conforme, profesor. Ok, perfecto. Vamos a pasar entonces al segundo tema, que es el primer civilismo. Bueno, luego de muchos años de gobiernos militares, vamos a tener la creación de un partido. El primer partido político de nuestra historia, que es el partido civil, ¿no? El partido civil. Este partido civil lo va a integrar principalmente las élites comerciales que habían logrado enriquecerse por el guano, encabezado por Manuel Pardo. Manuel Pardo era un ex consignatario, llegó a ser alcalde de Lima. Pardo va a lograr ganar las elecciones del 71, empieza a gobernar el 72, se intentó evitar que él gobierne con la famosa rebelión de los Gutiérrez, y va a iniciar su gobierno de 4 años, ¿correcto? Un gobierno en la cual se le va a llamar la República Práctica. Un gobierno que se va a llamar la República Práctica. La República Práctica. Dirigió el primer gobierno civil. Durante su periodo fundó la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. Hoy día es la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería. Y como director van a nombrar a un polaco. Vienen polacos, vienen un conjunto de polacos, intelectuales, científicos, ingenieros. Y el director de esta Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas va a ser dirigido por Habich, Eduardo de Habich. Se organizó el Censo Nacional, que es el último censo del siglo XIX, donde se calcula más o menos que la población peruana no superaba a los 3 millones. ¿Sí? Ahora, dentro del interés de Pardo, había también la necesidad de explotar un recurso nuevo, que ya no es el guano, sino son las salitreras. Es el salitre, ¿no? El famoso salitre. Se va a lograr establecer algunas medidas. Voy a colocar algunas cositas para explicar esto en el borrador. Voy a sacar esto. Entonces acá vamos a poner primer civilismo. De 1872 a 1879. La política económica, el gobierno va a ser una política proteccionista. ¿Sí? El Estado busca el control de recursos, entre los cuales destaca el salitre. El salitre es un mineral. Este salitre contiene unas propiedades inclusive más contundentes que el guano. Contiene nitratos. Y el yacimiento más conocido es el yacimiento de Tarapacá. ¿Correcto? Es el yacimiento más importante de
de salitre que Perú tiene. El Estado va a buscar el control de ese recurso. Ese recurso ya se encuentra con inversiones extranjeras. Entonces el gobierno, que era un gobierno proteccionista, va a plantear algunas medidas para tener el control de ese recurso. Se da la ley del estanco de salitre. ¿Qué es el estanco? Una medida en donde se prohíbe que gente particular venda ese recurso al buen postor, ¿no? A cualquier postor. O sea, si yo tengo inversiones en salitre, con la ley del estanco, me prohíbe a mí, profesor Mendieta, a no vender el salitre a quien quiera. Lo tengo que vender al Estado. El Estado luego lo va a revender. Entonces, ese es el estanco. El estanco va a impedir que los privados comercialicen, todos por su lado, al mejor postor. Si no, están obligados a vender ese salitre al Estado. Y luego la otra medida es la estatización. De las salitreras. ¿Qué significa estatización? Significa que el control, ¿no? Ya directo, ¿no? El Estado controla directamente esas zonas salitreras. Directamente, ya, directamente. Entonces el gobierno de Pardo buscaba tener recursos económicos en base a esa explotación. Bueno, sigamos. Acá está la nacionalización de las zonas salitreras. Y con respecto al tema chileno, ¿no? Ya para ese tiempo Chile era visto como una potencial amenaza. Se va a firmar el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia, tratado secreto, ¿no? Se iba a firmar con Argentina. Argentina estaba también interesado en firmar, pero argumenta problemas limítrofes con Bolivia y al final Argentina no lo firma. Luego de Pardo entra Prado. Con Prado se produce ya la situación económica del país está en bancarrota. Piérola aparece como un líder caudillista que empieza a oponerse a Prado. Y durante este tiempo se va a producir el conflicto entre Bolivia y Chile. Y el Perú manda una misión que es dirigida por José Antonio de la Valle para persuadir a no iniciar una guerra. Finalmente Chile le pide al Perú ser neutral. El Perú no puede ser neutral, como se sabe, porque el Perú ha firmado un tratado secreto de defensa mutua. Y Chile finalmente nos declara la guerra el 5 de abril de 1879. Bueno, acá está María Ignacio Prado, nuevamente presidente. Recuerda que fue presidente durante la época de la guerra con España. Acá hay un cuadrito donde se compara la deuda y los ingresos producidos por el yuan. Como se dan cuenta ustedes, la deuda está en rojo y la deuda va a crecer enormemente a partir de la época de Balta. Se incrementa más con Pardo, se dispara con Pardo, mientras que los ingresos del guano casi son iguales, ligeramente sube, tiene sus picos, pero no llega a alcanzar pues a cubrir esa línea roja. Eso significa que el Perú está en crisis. Por eso que hay un interés por buscar tener ingresos económicos por otro recurso, que es el recurso salitrero. Bueno, acá están los miembros de la misión diplomática que va a viajar a Chile para tratar de buscar evitar que haya una guerra entre los vecinos países de Bolivia y Chile. Bueno, la guerra con Chile. La guerra con Chile tiene varios nombres, ¿eh? Vamos a colocar acá. La guerra puede ser llamada la guerra del guano y del salitre. También se llama la guerra con Chile, acá en Perú. La guerra del Pacífico, en Chile se llama así. La guerra del Pacífico. También se llama la guerra de los 10 centavos. O inclusive ya para que esté más exquisita, la guerra de los nitratos. Porque el salitre contiene nitratos. ¿Ya? Entonces, todas esas son las denominaciones
que se pueden utilizar para referirse a la guerra con Chile. ¿No? Antecedentes. El Perú está en bancarrota económica y tiene una reducida capacidad militar. ¿Por qué ocurre eso? Hay un interés por controlar los yacimientos salitreros de Tarapacá, que pertenece pues a Perú, y Antofagasta, que pertenece a Bolivia. Bolivia tiene más salitre que Perú, 3 veces más inclusive. Y otra causa son las tensiones políticas que se dan entre Bolivia y Chile. El presidente de Chile en ese momento se llama Aníbal Pinto, como ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Bueno, acá vemos el mapa de la campaña marítima, porque la guerra empieza por el mar. Pero antes de hablar de eso, veamos los detonantes, los pretextos. Hay una nueva política fiscal en Bolivia, hay un presidente nacionalista, ¿no? Que se hace llamar, o se llama, perdón, Hilarión Daza. Hilarión Daza. El señor va a lograr incrementar en 10 centavos, ¿no? El pago de los impuestos. El pago de los impuestos. Chile no acepta pagar ese aumento porque supuestamente hace algunos años atrás Chile había firmado un convenio con Bolivia Bolivia se había comprometido en no subir los impuestos, durante un tiempo determinado, ¿ya? Los chilenos mandan tropas a Antofagasta, se da la ocupación chilena de Antofagasta, y se puede argumentar que este aumento de los 10 centavos es el pretexto entre el conflicto entre Chile y Bolivia. Se da el fracaso diplomático de la misión encabezada por Lavalle por el tema del Tratado de Defensa Mutua, que sería el tratado firmado hace algunos años atrás con Pardo, ¿no? La época de Pardo. Ese tratado secreto de defensa mutua sería el pretexto para la guerra entre Chile y Perú. Perú es declarado en guerra por Chile 5 de abril de 1879. Bueno, la campaña marítima es lo que va a dar inicio a la guerra. ¿Por qué razón? Porque si yo controlo el mar, controlo la tierra, controlo la parte terrestre. Y era importante controlar la parte marítima porque por el mar, ¿no? Se da el desplazamiento de los recursos, ¿no? Por el mar yo voy a llevar el recurso salitrero, los transporto, ¿no? Bueno, la campaña marítima tiene una serie digamos, combates, enfrentamientos. Vamos a colocar eso en el borrador. No sé si está en la otra, hacia acá está, pero lo voy a poner de todas maneras. Entonces, entramos acá. La campaña marítima. Va de abril hasta octubre de 1879. ¿No? Esto empieza Iquique, en donde el Perú pierde la fragata Independencia, ¿no? El mejor barco. Chile pierde la Esmeralda. En ese combate muere el almirante chileno Arturo Prat. ¿Mm?
Después de ese combate Iquique, se producen las famosas correrías del Huáscar. ¿Qué son las correrías del Huáscar? Pues son las cosas que el monitor logra sorprender, ¿no? Atacar algunos puertos, escabullirse de algunos intentos, hasta el famoso combate de Angamos. Donde muere Grau. Muere Grau y Chile captura el Huáscar. ¿Correcto? Bueno, entonces esto es parte de la campaña marítima, ¿no? A ver, para el 8 de octubre del 79, las naves peruanas Huáscar y Unión, la corvette Unión, eran perseguidas por la totalidad de la escuadra chilena. La corvette Unión recibió la orden de escapar a toda marcha, mientras que el Huáscar era cercado a la altura de Punta Angamos. Bueno, en esta parte, ¿no? Tenemos acá el primer recorrido del Huáscar, que va de abril a mayo, ¿sí? De abril de Callao, baja acá, Arica, después se produce el combate Iquique, ¿sí? El 21 de mayo del 79, ¿correcto? Y luego sigue, ¿no? Este recorrido, y luego viene finalmente el combate de Angamos, el 8 de octubre del 79, ¿no? Bueno, entonces son algunas acciones del tema militar en el tema de la fase marítima, ¿no? La campaña marítima, objetivo, dominar la línea de transporte, combate que se pierde la fragata Independencia, correría del Huáscar, pequeñas incursiones a los puertos chilenos, combate a Angamos, captura del Huáscar y muerte de Grau, significó la pérdida del control marítimo peruano. Bueno, pero antes de continuar el tema bélico, hay que también mencionar los presidentes del Perú durante la guerra, ¿ya? Los presidentes. Bueno, primero está Mariano Ignacio Prado. Prado, en un momento, casi a finales del 79, convoca una colecta pública. Él se va a comprar armas, deja a su vicepresidente Luis Lapuerta como presidente del Perú, pero Lapuerta va a ser derrocado por golpe de Estado por Nicolás de Piérola. Piérola es el siguiente presidente, Piérola es el que va a dirigir el país durante la etapa del 79, sí, finales 79, diciembre, y todo lo que es año 80 y parte del 81, verano del 81, cuando se da la ocupación chilena sobre Lima, cuando empieza la ocupación. De ahí Piérola se escapa a la sierra, tiene su cuartel en Ayacucho, ya se pierde por un tiempo. Luego va a pasar, se va a establecer en Lima el gobierno de la Magdalena, dirigido por un abogado, que es Francisco García Calderón, ¿correcto? Él es el que dirige el gobierno de la Magdalena. Él se niega a firmar un acuerdo en donde el Perú cede territorios, no acepta ceder territorios. Después de Francisco García Calderón, viene este personaje. Ya Lima deja de ser un tipo de la capital del Perú porque está ocupado por Chile, y acá la nueva sede de gobierno va a ser Arequipa. Y en Arequipa está el presidente Lizardo Montero. Eso es ya la parte de la etapa final, la campaña de la Breña, y finalmente el que va a
rendirse ante Chile es Miguel Iglesias. Bueno, entonces, esa es la lista, ¿no? De los presidentes del Perú, ¿no? Mario Ignacio Prado, Luis Lapuerta, Pierola, Francisco García Calderón, Lisandro Montero y Miguel Iglesias. Bueno, sigamos. Campaña terrestre en el sur. Esta campaña es 1879, 1880. Desde octubre hasta junio. Se da una victoria en Tarapacá. Antes de eso, Chile nos derrotó en Pisagua y San Francisco. Ganamos en Tarapacá, pero tuvimos que retroceder por falta de provisiones. Pero le dio un golpe de Estado a Mariano Ignacio Prado. Bueno, en realidad era su vicepresidente porque Prado estaba de viaje comprando armas. Luego de eso, ya con la época de Pierola, se da la campaña de Tacna y Arica, ¿no? Se da derrotas consecutivas en el Alto de la Alianza. Esta batalla también se llama Batalla de Tacna o Batalla del Intiorco, ¿ya? Batalla de Tacna o Batalla del Intiorco. Y luego viene la Batalla de Arica, definido por Bolognesi. ¿Por qué tanta situación con Arica? Arica es un puerto, inclusive luego del Callao, el segundo puerto más importante es Arica. Y era importante controlar Arica porque por ahí se tenía que sacar el salitre, ¿sí? Bueno, consecuencia, Chile controla el sur salitrero. De ahí viene la campaña de Lima. Antes de esa campaña hay una intervención de Estados Unidos. Estados Unidos nos va a prestar un barco llamado La Caguana, para conversar, para poder dar una solución diplomática a la guerra. Esta solución diplomática fracasa. Fracasan las negociaciones de paz en Arica, promovidas por Estados Unidos. De ahí vienen las derrotas en la batalla de San Juan y Miraflores. Ahí se produce, ¿no?, este reclutamiento, ¿no? Este reclutamiento de la gente civil, adolescentes, estudiantes, ¿no? Y es todo inevitable, ¿no? Inevitable lo que va a pasar, que es la ocupación chilena. Chile saquea todo, se roban muchas cosas, los libros de la Biblioteca Nacional, es todo un caos. De ahí viene el gobierno de la Magdalena, de Francisco García Calderón, se negó a ceder los territorios sureños. Y en estas imágenes vemos, el 27 de noviembre se va a realizar la batalla de Tarapacá, en la que los peruanos obtuvieron la victoria. Lamentablemente, las tropas peruanas tuvieron que abandonar el territorio por falta de provisiones. Y tenemos acá el mapa de parte de Lima. En septiembre del año 80, las tropas chilenas empezaron a desembarcar en el sur de Lima. Entonces, Nicolás de Pierola organizó la defensa de la capital, formó las líneas de defensa de San Juan y Miraflores. Cerca de 20.000 reservistas fueron reclutados, principalmente varones limeños entre los 16 y 60 años. Recuerden ustedes que ahí estuvieron participando los estudiantes del Colegio Guadalupe, los estudiantes de San Marcos, inclusive hasta hay niños soldados. Hay un coliseo en Miraflores que se llama Manuel Bonilla, que lleva el nombre de este muchacho adolescente que murió en esta zona de combate. La línea de defensa de San Juan y Miraflores, ¿no? Con las batallas consecutivas de San Juan, Chorrillos y Miraflores. Todo completamente favorable para Chile, toda una destrucción para el Perú. Y bueno, se da la resistencia de la Breña, dirigido por Cáceres, el brujo de los Andes, lideró a las montoneras en la Sierra Central. Apoyo del campesinado del Valle del Mantaro va a ser inevitable para empezar a cambiar cambiar todo el sentido de la guerra, ¿no? Favoreciendo, pues, en este caso, a Perú. Hay victorias consecutivas en Pucará, Marcavalle y Concepción. Él desarrolla esa acción en la zona de la Sierra Central, pero también en el norte
hay otro grupo que va a dirigir Miguel Iglesias, ¿sí? Que vence al Chile en San Pablo. Pero hay un choque, ¿no? Un choque, un conflicto entre los caudillos, entre Iglesias y Cáceres. Iglesias decide lanzar el grito de Montán. Montán es el nombre de su hacienda en Cajamarca. Iglesias, bajo la excusa de que se estaba derramando mucha sangre inocente de civiles, ¿no? Él va a empezar a negociar con Chile. Iglesias va a apoyar a los chilenos para derrotar a Cáceres en Huamachuco, que sería la última batalla de la campaña de la Breña. De ahí se va a firmar el Tratado de Ancón, ya con Iglesias en el poder, donde se cede perpetuamente Tarapacá, Chile. Chile retiene por 10 años Tacna y Arica. Supuestamente después de esos 10 años se va a realizar un plebiscito para decidir el destino de estas dos provincias. Plebiscito que nunca se hará, que siempre se va a postergar y que recién se va a dar solución cuando se produce en la época de los Oceño. Consecuencias de la guerra: económicas, bancarrota, infraestructura destruida, paralización del sector productivo, la pérdida de los ingresos del salitre al pasar a manos chilenas, y estos chilenos le venden a los ingleses. Va a haber también conflictos entre propietarios, entre trabajadores y campesinos. Se va a producir rebeliones, que ya lo vamos a comentar en la época del segundo militarismo, ¿sí? Y eso es lo que también a nivel político ocurre, ¿no? El gobierno de los militares nuevamente, ¿no? Que es Iglesias, Cáceres, Morales Bermúdez y otra vez Cáceres. Pero eso ya lo veremos más adelante. Bolivia se queda sin mar. Chile se apodera de los territorios de Antofagasta, se apodera de Arica, se apodera de Tarapacá, se queda con Tacna por un tiempo, ¿no? Entonces el objetivo chileno se cumple dominando el Pacífico. Estas imágenes son del campesinado, ¿no? Tenemos acá al montonero peruano, que lucha a favor de Cáceres. Son reclutados gente campesina del Valle del Mantaro, y las mujeres también participan, siendo el soporte logístico de la guerra, ¿no? La enfermera, la cocinera, el que logra ser el tema logístico, ¿no? Llamada la Rabona, ¿no? Porque iba siempre detrás del marido, ¿no? Del marido, del hermano, del hijo, del papá, ¿correcto? Bueno, línea de tiempo. Hemos trabajado el caudillo militar, que es el primer periodo del primer militarismo. Característica: inestabilidad política, prosperidad falaz, auge económico peruano, fortalecimiento del Estado y la guerra contra España. Y también está el primer civilismo, el primer intento de modernizar el Estado bajo la base del salitre, y se agudiza la crisis económica. Y luego de eso viene la Guerra del Pacífico, que se extiende hasta 1883. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es todo lo que tenemos que ofrecerles en esta etapa, en esta parte de la clase. No sé si tienen algunas preguntas. A ver, dice: profe, ¿las eritreas de Tarapacá pudieron cubrir un poco la deuda? No, porque todavía el Estado recién estaba empezando a controlar. O sea, no. La deuda externa se cubre con Dreyfus, pero el problema es que se cancela la deuda para abrir otra deuda. Ese es el problema. Y el guano ya no va a cubrir todos esos préstamos nuevos, puesto que el Estado está en bancarrota. Y cuando los civilistas entran a controlar el tema del salitre, pues recién el salitre tiene que cubrir ingresos a largo plazo, ¿no? Y viene el tema de la guerra, ¿no? Profe, ¿qué Francisco García Calderón iba a hacer ayuda por Estados Unidos? No. Ah, ya sé a qué te refieres. Lo que ocurre es que en la época en donde Estados Unidos nos da el apoyo para conversar y dar solución diplomática a la guerra, presidente de Estados Unidos es John Garfield. John Garfield. Ahí te voy a colocar en el chat, ¿ya?
Ese es el presidente de Estados Unidos. Cuando se produce estas primeras negociaciones entre Chile, Bolivia y Perú, cuando Norteamérica nos presta un barco. Y ahora, luego de eso, a Garfield lo matan, lo asesinan. Por eso que la política norteamericana va a variar, ya no va a ser de interés meterse en el conflicto, ¿no? A eso se estás refiriendo, Oscar, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Sí, a eso te refieres. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, digan, por favor, conforme para pasar a la parte práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Todo conforme? Ok. Bueno, son 6:32, unos 7 minutos para poder ver la práctica. ¿Ya? Por favor. Ok, listo. Entonces, vean su práctica y volvemos dentro de 7.
Muy bien, vamos entonces a pasar a ver las preguntas, ¿ya? La idea es que me den ustedes sus claves, lo van redactando en el chat, así que vamos a empezar pregunta por pregunta, ¿ya? Bien, la pregunta 1 dice, durante los inicios del primer militarismo, las pugnas entre los caudillos fueron protagonizadas por dos tendencias ideológicas, liberales y conservadores. El Congreso estaba presidido por Javier Luna de Pizarro, quien veía en Lamar un militar idóneo para el gobierno republicano, por ser una persona desafecta al autoritarismo. Menciona las características políticas del gobierno de José Lamar. Repito, la pregunta dice, menciona las características políticas del gobierno de José Lamar. 1. Implantó un gobierno paternalista, autoritario, centralizador y clerical. Defendió el sistema parlamentario constitucional y el voto indirecto. Aplicó medidas proteccionistas, estatistas para el mercado nacional. Fue un gobierno influenciado y controlado por el poder legislativo. ¿Ah? ¿Cuál de las cuatro proposiciones serán las correctas? ¿Qué dicen? Clave A, B, C, D o E. A ver su clave. De la pregunta 1, la D dice 2, 3 y 4. Acuérdate que la pregunta dice características políticas. ¿Ah? Recuerde usted, ahí dice político. Entonces tiene que ser político la respuesta. ¿Ah? A ver, ¿qué clave será? La A dice Oscar. Oscar dice la A. La A 1, 1, 2 y 3. A ver, acá nos dice que la madre era una persona desafecta al autoritarismo, entonces no puede ser autoritario. ¿Qué clave será? Ah, como dice Nadiel de la Cruz, la clave correcta es la E, ¿ya? La B. Muy bien. Clave E. No salió mi clave, a ver. Ah, sí, ya salió. A ver, hay un detalle, ¿no? En el tema de la 2 dice voto indirecto, esto no lo comenté. En ese tiempo, las elecciones eran en dos rondas. ¿Ya? Las elecciones presidenciales eran en dos rondas. Eso nos hace llamar que esto sea un voto indirecto, en dos rondas. No es que había segunda vuelta, eran en dos rondas. Es decir, los votos en el Perú en la actualidad es un voto directo. Mi voto representa un voto, es un voto directo. Pero en la época del siglo XIX los votos eran en dos rondas. Yo voy a votar por delegados y los delegados en una segunda ronda votan por el presidente. ¿Uh? Voto indirecto se mantiene en la actualidad. El único país donde hay voto indirecto es en los Estados Unidos. ¿Ya? En los Estados Unidos el voto es indirecto. ¿Ya, chicos? Por si acaso. Eso ocurre solamente en el Perú en el siglo XIX. Y en la actualidad ocurre en los Estados Unidos. Bien, vamos a seguir. Pregunta 2. Entonces, ya saben, la clave de la 1 es la E. Vamos, la pregunta 2. Dice, a inicios de la República, el país tenía entre sus principales problemas políticos la ausencia de un sector social hegemónico. Ante este vacío, los caudillos militares generaron una profunda inestabilidad política. Posteriormente se produjo una relativa estabilidad económica producto de la explotación guarnera. Sin embargo, el incremento del gasto público provocó su crisis. Elija la alternativa que relaciona los procesos históricos del primer militarismo con uno de los acontecimientos que le corresponde. Vemos guerra contra la Gran Colombia, Confederación Peruana-Boliviana, prosperidad falaz, guerra contra España, establecimiento de puertos libres, incidente en la Hacienda Talambo, firma del Convenio de Girón,
y promulgación de la ley de consolidación. Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar, ¿no? Por ejemplo, la guerra contra la Gran Colombia, ¿con qué se relaciona? La Confederación Boliviana, ¿con qué se relaciona? La Porpella Falas, ¿con qué se relaciona? Y la guerra contra España, ¿con qué se relaciona? ¿Qué clave será? ¿Qué dicen? La 2. ¿Qué dicen? ¿Qué clave marcan en la 2? En la 2, la clave, como dice Oscar, es la B. Correcto. 2 es la B. Muy bien, Oscar. Felicitaciones. Vamos a la pregunta 3. Pregunta 3. La estabilidad económica y los enormes ingresos producto de la venta del guano a los mercados europeos permitieron la expansión de la burocracia y la modernización de Lima. No obstante, la corrupción, el endeudamiento público y la caída de la venta guanera provocaron la posterior crisis fiscal. Para reducirla, el gobierno de José Balta firmó el contrato Dreyfus, lo que trajo como consecuencia, ¿qué consecuencia trajo el contrato Dreyfus? El incremento de los impuestos por exportación de mineral, el aumento de los vendedores de salitre en la costa sur, el establecimiento del monopolio con una casa comercial, la mayor cantidad de competencia financiera en el guano, la destrucción de las bases organizativas del Partido Civil. Creo que es una pregunta muy sencilla, ¿eh? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué cosa ocasionó el contrato de Dreyfus? ¿No? Una relación monopólica, ¿no? La clave, como dice Daniel, es la C, ¿no? La 3 es la C. Sí, sí, Oscar. La C. Correcto. Bien, vamos entonces a la pregunta 4. 4. En el año de 1873, la crisis internacional del capitalismo acentuó la debacle fiscal del Estado, lo cual condujo a que los gobiernos sucesivos promuevan medidas de recuperación económica, pasando de la venta exclusiva del guano a la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso. Esto es sencillo, ¿eh? Estableciéndose la cancelación de contratos con los consignatarios guaneros, la reducción del presupuesto nacional en el sector de defensa, la estatización de las salitreras de la provincia de Tarapacá, la cesión de los ferrocarriles a casas comerciales extranjeras, la creación de impuestos como la contribución de castas. Sencilla pregunta, ¿qué clave será? En la 4, ante la crisis económica, se buscó otros recursos, fuentes de ingreso, ya no va a ser el guano, sino va a ser ¿qué cosa? La C, ¿no? Correcto. ¿No? La 4 es la C. Muy bien. La estatización, ¿no? De las salitreras en la provincia de Tarapacá. Bueno, entonces pasamos a la última pregunta. La última pregunta. Dice, la guerra con Chile fue un conflicto ocurrido entre 1879 y 1883. El Perú fue el país más afectado, debiendo enfrentar un largo periodo de ocupación y pérdida de los territorios salitreros de Tarapacá. De la siguiente relación de acontecimientos históricos relativos a la Guerra del Pacífico, establezca el orden cronológico correcto. O sea, de estos cuatro acontecimientos hay que ordenar cuál es el más antiguo hasta el más contemporáneo, ¿no? Golpe de Estado de Nicolás de Piérola contra el vicepresidente Luis Lapuerta. Victoria de Cáceres en Bucará y Marcabay en la campaña de la Breña. Se establece el gobierno de la Magdalena bajo la jefatura de García Calderón. Victoria militar en Tarapacá con la participación de Bolognesi y Cáceres. Bueno, entonces, este tipo de pregunta hay que tener mucho cuidado porque depende mucho de cómo usted, ¿no? Conozca esos acontecimientos, ¿no? Si lo conoce y sabe cuál, por ejemplo, vamos a suponer, ¿cuál es el último, no? A ver, de todos estos acontecimientos, el último es la 2. Cáceres
derrotó a Chile en Pucará-Marcaday. Entonces, si es la última, es la 2, puede ser la A, puede ser la B, puede ser la D, ¿no? Entonces, entre esas tres claves está. Otra cosa, ¿no? Si ubica el primer acontecimiento, ¿cuál es el más antiguo, ¿no? El más antiguo, el más antiguo. El primero que está dentro de esos 4 es la victoria de Tarapacá, con la participación de Bolognesi y Cáceres. Entonces, la 4, ¿no? La 4 sería, ¿no? Entonces sería la B o sería la D. Ya que todo pata se pasó. Entonces, entre esas dos claves, una de esas dos es. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Entre esas dos, ¿cuál será? Es la D de dedo, ¿correcto? ¿Ya? Es la D. 5D. Pero traten de jugar con eso, ¿ya? Traten de jugar con eso. Siempre buscando o bien el más contemporáneo o el más antiguo, ¿no? Y ahí empiecen a descartar las demás claves. Listo. Entonces con esto me estoy quedando. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos hasta el siguiente mes, febrero. Cuídense. Chao.